Buen día, ¿cómo están? Hoy es miércoles y nos toca la actividad de lengua. Vamos a ir al área de lengua, vamos a marcar con una regla y una lapicera o lápiz de color, una línea a partir de lo último que trabajamos y vamos a escribir las fechas. Pueden escribir la fecha larga, miércoles 7 de abril de 2021, o pueden optar por la fecha cortita. Bien, vamos a comenzar con la actividad número 1. Recuerden recortar todo por los bordes, que no queden márgenes blancos y lo pegan muy prolijo en la carpeta. Lee el siguiente fragmento del cuento y marca con una X la opción correcta. Vamos a escuchar este pedacito de la historia que estuvimos trabajando la semana anterior, el lunes, de La paloma y la hormiga, esta historia que estuvimos conversando también por WhatsApp con los compañeritos. Y acá hay un fragmentito. Si es necesario, vuelven a leer la fábula o vuelven a escuchar el video del día lunes donde yo les leo la fábula. ¿Sí? Eso es muy importante. El fragmento dice: se arrastró con esfuerzo hasta la orilla y comenzó a beber como si fuera la última vez. Tan concentrada estaba en recuperar su hidratación que no advirtió el movimiento turbulento de las aguas y, en un abrir y cerrar de ojos, la corriente la arrastró. Trató de nadar, pero el río era demasiado fuerte para que sus frágiles patitas, ya cansadas por el camino, pudieran vencerlo. Bien, este es el fragmento. La actividad número 1, ¿sí?, es leer este fragmento y marcar ahora, ¿sí?, el fragmento es con una cruz. ¿Qué parte del fragmento es? En la situación inicial, este fragmento nos indica que está comenzando el cuento. ¿Es el conflicto del cuento o es la resolución? Es decir, se resuelve el problema del cuento. ¿Cuál era? Este fragmento, ¿cuál de estas tres partes pertenece? Entonces ahí ustedes van a marcar con una X la opción correcta. ¿Sí? Entonces acá lo que tenemos para recordar un poquito es que, como en toda narración, esto solo para leerlo, los relatos con animales tienen tres momentos. ¿Sí? Como en toda narración, todos esos tipos de cuentos que narran algo, que nos cuentan una historia, tienen tres momentos. Una situación inicial, que es donde se cuentan y suceden los hechos, quiénes los protagonizan y dónde ocurren, ¿sí? Acá donde conocemos generalmente a los personajes y podemos observar en dónde está sucediendo la historia, ¿sí? Si ocurre en una selva, en un campo, en un lugar muy lejano, en una ciudad, en una escuela, por ejemplo. Tenemos el conflicto, que es donde se presenta un problema a los personajes. Y la resolución, que es la que presenta la solución, puede ser positiva o negativa al conflicto, ¿sí? Puede ser que esa resolución sea positiva, que se resuelva el problema, o también puede ser que no, pero si bien el problema ya no está, ¿sí? Punto 2 dice: lee la siguiente fábula, El zorro y la cigüeña. Acá les voy a leer la fábula. Estaba un día la cigüeña remojando sus zancos en la laguna y practicando la postura en una pata de los flamencos. Mientras tanto, seguía con atención el nado de unos peces que podrían servirle de cena. ¿No vio entonces que se había acercado el zorro a la orilla? «Buen día, doña cigüeña». «Buen día», contestó el ave sin moverse. «Quería invitarla esta noche a cenar a mi casa, si se le interesa. Hago una exquisita sopa». «Está bien», dijo la cigüeña, «acudiré con gusto». Pero no movió ni una pluma, porque los zorros tienen fama de ser engañosos. Eso sí, dejó nadar tranquila a los peces porque ya tenía resuelta la comida de ese día. Esa noche el zorro invitó a pasar a la cigüeña a su madriguera. Había preparado una sopa realmente rica, pero en vez de servirla en platos hondos, como suele hacerse, la colocó en platos playos. La cigüeña se sentó a la mesa sin poder probar bocado, ya que su pico largo le impedía comer de ese plato. En cambio el zorro lo lamió
y se llenó la panza a gusto. La cigüeña agradeció la invitación y se fue sin quejarse. Al poco tiempo, la cigüeña decidió devolverle la amabilidad al zorro y lo invitó a cenar a su casa. Acudiré con gusto, respondió el zorro, y se alegró de no tener que salir a cazar esa noche. Haré carne en salsa, agregó la cigüeña, mientras el zorro se relamía pensando en el plato. El zorro asistió contento a la cena y se llevó una gran sorpresa. La cigüeña había servido la comida en una honda botella de pico muy estrecho, y el zorro no podía meter el hocico, así que se quedó con hambre. La dueña de casa, en cambio, comió a gusto todo lo que quiso. Esta es una versión de una fábula de Esopo, ¿sí? Adaptada por Alejandra Bianchi. Bien, recordemos que, como estuvimos trabajando el lunes, las fábulas, una de las características de las fábulas es que tienen una moraleja, una enseñanza. Y todos pudimos darnos cuenta cuál era la enseñanza que dejaba la fábula de la paloma y la hormiga. En esta fábula ocurre algo, ¿sí? Ocurre que el zorro la invita a comer a la cigüeña, pero la sirve en un plato playo que la cigüeña con su largo pico no podía comer y se quedó con hambre. Entonces, nuevamente la cigüeña, como para vengarse, pareciera, invita a comer al zorro, pero le da de comer esta carne en salsa en una botella de pico muy largo, donde solo ella podía meter ese pico, ¿sí? Y el zorro no pudo meter el hocico y se quedó con hambre también. Entonces, ¿cuál es la moraleja que deja la fábula del zorro y la cigüeña? ¿Sí? Esto es para que ustedes lo piensen y responde de manera escrita, ¿sí? Bien, van a responder cuál es la enseñanza. Ahora dice, ya hemos leído y escuchado, acá me falta un pedacito, me doy cuenta, he escuchado 2 fábulas y seguiremos conociendo algunas más, ¿sí? Iremos completando un cuadro como este con cada fábula que leamos. Bien, estas fábulas, como ya les había puesto al principio del lunes, son las fábulas de Esopo. Esopo fue un señor que vivió hace mucho tiempo, que la semana que viene lo vamos a conocer, vamos a ver quién fue, y que hizo muchas fábulas, ¿sí? Entonces hoy en día estas fábulas se siguen contando, pero en versiones adaptadas como las que acabamos de leer recién. Entonces ya llevamos leídas 2 fábulas, escuchado 2 fábulas, y vamos a leer algunas más, ¿sí? De Esopo también. Entonces lo que vamos a hacer es completar un cuadrito como este, ¿sí? Ahora les voy a empezar a explicar cómo es. Por ejemplo, la paloma y la hormiga. Y acá abajo el zorro y la cigüeña. Lo que tenemos que hacer es ir completando lo que nos va pidiendo el cuadrito. Por ejemplo, los personajes. ¿Quiénes son los personajes en la paloma y la hormiga? La paloma. También podemos incluir a las hormigas porque está la hormiga como personaje principal y las amigas de la hormiga, que son quienes le dicen que no vaya al río a beber agua. Lugar y tiempo. Para eso tenemos que volver al cuento 1, ¿sí? A esta fábula, ¿sí? En el tiempo, ¿sí? ¿Cuándo y dónde? ¿Cuándo? Dice acá, viene claramente, ¿cuándo? Un día caluroso, ¿sí? Y acá no especifica bien dónde, pero si nosotros seguimos leyendo, esta historia ocurre como si fuese en un campo, podemos poner que es cerca del río, ¿sí? Porque nos está diciendo que ya fue el río, ¿sí? En algunos cuentos van a decir específicamente dónde sucede la historia. En otros no, pero podemos deducir, ¿sí? Si la hormiga fue a beber agua cerca de un río, podemos poner que fue cerca de un río, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es ir completando. ¿Dónde ocurrió la historia de la paloma y la hormiga? Bueno, como no tenemos muchos datos, le vamos a poner... le vamos a poner cerca de un río. Cerca de un río. ¿Cuándo? Un verano infernal nos daba como dato. ¿Por qué no le puse acá lugar y tiempo y el marco? ¿Sí? Siempre vamos a ver el lugar, cuándo y dónde, ¿sí? ¿Cuándo? Un verano infernal, ¿sí?
También podría haber sido hace mucho tiempo, la semana pasada, ¿sí? Algo que nos indique cuándo. Nosotros por lo menos acá sabemos que por lo menos en qué momento del año fue durante un verano, ¿sí? Y dónde es cerca de un río. ¿Cuál es el conflicto? ¿Sí? Pensemos acá cuál fue el problema en este cuento, ¿sí? El problema en este cuento fue que a la hormiga se la llevaba el río. Y recuerden que había dos problemas. Y el otro problema es que a la paloma la quiere cazar un cazador. Esos son los dos problemas. Estos dos problemas tienen dos resoluciones, ¿sí? Vamos a poner de qué lado cómo se resuelve este problema. Cómo se resuelve, eso también lo tenían dicho en la actividad, en una de las actividades del día 1, ¿sí? ¿Cómo la hormiga, cómo se resuelve que la hormiga se la lleva al río? ¿Sí? La paloma, recuerden que hace algo. Cuenten qué hace la paloma. Y acá en este, la paloma que la quiere cazar un cazador, para que no la case, ¿qué hace la hormiga? Ahí a la hormiga hace algo, ¿sí? Se resuelve. Y acá al ladito van a poner la moraleja, ¿sí? ¿Cuál es la enseñanza que nos deja ese cuento? Fíjense ustedes, ¿sí? ¿Qué nos deja de enseñanza esta fábula? ¿Sí? Bueno, y de esta manera van a completar la segunda, pues de la misma manera, con la fábula que leímos hoy. Obviamente que las personas van a ser distintas, los lugares de tiempo van a ser distintos. Si por esta casualidad no llegan a darse cuenta cuál es el lugar y el tiempo, si dónde ocurre, pero ustedes pueden deducir. Recuerden que la cigüeña estaba parada en una pata, ¿dónde? Estaba viendo correr unos pececitos, nadar unos pececitos. También una parte de la escena ocurre en la casa del zorro, otra en la casa de la cigüeña, ¿sí? Si ven que una parte no la pueden llegar a completar, ponen una rayita, pero van a ver que van a poder completar casi todo, ¿sí? Después, bueno, obviamente el problema es muy importante. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se resuelve el problema? ¿O no? ¿Sí? Este es un ejemplo de que por ahí el problema no se resuelve, ¿sí? Ante el plato playo que le da para comer el zorro a la cigüeña, no es que el zorro viene y trae un plato hondo. Y la cigüeña, entre una botella de pico largo y que el zorro no puede comerla, no trae un plato para que el zorro pueda comer, ¿sí? El problema no se resuelve, ¿sí? Es como que hay una especie de venganza, ¿sí? Bueno, ¿y cuál es la enseñanza que nos deja esta historia? Bueno, chicos y chicas de cuarto, espero que se encuentren muy bien, espero haber sido clara en la explicación, espero sus dudas, no hay problema, no duden en escribirme y les mando un beso grande y que tengan buena jornada.